Hola, quiero darte la bienvenida a este espacio en línea donde vamos a conversar sobre cómo conseguir que el cliente venga a ti. Esto es captación y fidelización de clientes y es parte de nuestras conferencias en materia de atención al cliente y gestión de ventas. Mi nombre es Geraldine Escalona y somos parte del grupo Empodérate Consultores Empresariales. Hemos querido llegar a todas las personas que a nivel nacional e internacional nos escriben. Comienzo diciéndote en esta frase que debería ser obligatorio tomar clases para aprender a vender y venderse, antes incluso de graduarte de secundaria o de la universidad, porque es que realmente estamos de manera constante vendiéndonos. Vendemos nuestras profesiones, vendemos nuestros servicios, vendemos nuestros productos, vendemos quienes somos y nos hacemos visibles hoy en día de manera mucho más cercana a miles y millones de personas a través de las redes sociales. En este curso voy a mostrarte las principales técnicas para reconocer si estás bien posicionado en las ventas, desea lo que sea que ofrezcas al mundo, desea lo que sea que tú pretendas vender, sea un producto o sea un servicio. Para comenzar, es necesario reconocer si este espacio está diseñado para ti. Y yo te propongo hacer una autoevaluación junto conmigo a través de 3 grandes preguntas que voy a hacerte y que son necesarias para determinar si debes o no continuar escuchando esta microconferencia en línea y que te permitirá poder reevaluar si estás en el camino indicado. Comienzo. Háblame de tu tribu. Y yo comienzo hablando de la tribu porque es que necesariamente tenemos que remontarnos a los inicios de la civilización y del hombre. Las tribus realmente emergieron como una forma de organización social que buscaban, socializar y perdurar a través de valores. Creemos que uno de los valores fundamentales de las tribus es el valor de la solidaridad. ¿Y cuál es la tribu? La tribu es hacia donde tú perteneces y estamos hablando de tu familia, de las empresas o de la empresa a la cual trabajas, de tu proyecto, de tu negocio, de tu producto, de quienes te acompañan en la travesía. El hombre no nació para estar solo y el hombre es un ser elementalmente social. Entonces, cuando tenemos arraigo hacia una tribu, nos vemos impulsados a avanzar a pasos agigantados para poder garantizar la sobrevivencia de nuestra tribu. Por eso te pregunto, ¿qué tanta urgencia y responsabilidad tienes con tu tribu particular? Esta pregunta hay que hacerla para poder comprender si estamos en el lugar adecuado, porque después si no tengo ningún tipo de arraigo que me impulse a dar niveles avanzados, pues sencillamente me voy a caracterizar por ser una persona completamente estática, que no tiene ningún tipo de motivación ni intrínseca ni extrínseca para poder garantizar la sobrevivencia de mi entorno. Entonces, ¿quiénes conforman tu tribu? ¿Qué te compromete con ella? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Formas parte de su manutención? Seguimos. Esto nos lleva a pensar en ventas que es importante analizar un poco el perro que siempre quiere mordernos el trasero. Y es donde yo hablo la teoría del perro que quiere morderte el trasero. Todos tenemos una especie de perro y este perro puede ser una necesidad primaria de seguridad, de salud, de alimentación, de desarrollo social o afectiva, esa que nos hace correr, que nos hace dar pasos agigantados y que nos permite ser mejores. Sin la ausencia del perro que quiere mordernos el trasero, sencillamente nos convertimos en personas monótonas, en personas que nos acostumbramos a la cotidianidad y a la rutina y no hacemos absolutamente nada por salir de la zona de confort. ¿Tienes un perro en tu vida? 2. ¿Qué tanto coraje y pasión tienes en la vida? Es la segunda pregunta que hay que hacernos para saber si estás en el lugar correcto. Tienes que tener absoluta pasión, gallardía para enfrentar los desafíos que tienes en tu cotidianidad. Para ser un buen vendedor, señores, necesitamos tener cualidades innatas, cualidades de liderazgo, cualidades comunicacionales, cualidades que están ligadas al ser. Tiene que haber esta conjugación de características para que podamos realmente tener éxito en esta tarea tan interesante de descubrir lo que la otra persona quiere. Y la tercera pregunta que te hago es: ¿qué tan sociable eres?
¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántas amigas? ¿Qué tan amiguero, qué tan amiguera eres? Para tener éxito en el mundo de las ventas, tenemos que ser absolutamente sociales. No podemos ser personas asociales, que no nos guste la comunicación, que tengamos la introversión dentro de nosotros como primario principio de vida, porque elementalmente esto nos va a llevar al fracaso. El cerebro de la persona le gusta comprarle a alguien, sea lo que sea que venda, pero a alguien cercano, alguien que se parezca, alguien con quien yo pueda confiar. Y finalmente, después de estas 3 preguntas, les digo, ¿cuántos de ustedes son excelentes vendedores? ¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Quién siente que el ego es terrible? ¿Será igual ego que egolatría? El ego y ser egocéntrico es la misma cosa. Tenemos que tener valía y autorreconocimiento. El ego no es tan terrible. Un buen vendedor sabe qué valía tiene. Un buen vendedor sabe que lo mejor y la mayor herramienta que tiene es la oratoria y la capacidad de conectar con el otro. Y esto hace que marques una diferencia con respecto al resto. Y un buen vendedor sabe que el dinero lo hace a través de sus ventas. Ahora, ¿cuál es el propósito entonces en el negocio en el que estás? ¿Cuál es el propósito de tu proyecto como vendedor? ¿Sumar vendedores a tu negocio o colocar productos? Sea cual sea las 2 esferas en las que te manejes, este micro taller pues es para ti. La idea acá es que puedas descubrir paso a paso algunas herramientas importantes que te van a permitir tener mayor éxito en atraer a personas a tu propuesta de negocio o a tus sistemas de ventas. La primera pregunta, entonces, para poder saber qué es lo que yo quiero saber, es descubrir a quienes intentas atraer a tu negocio. ¿Qué tipo de personas vas a invitar a trabajar o a consumir tus productos? Pero antes de yo revelarte el método de ventas, vamos a apuntar a lo primario. Y lo primario precisamente es entender cómo funciona esta máquina perfecta llamada cerebro, una máquina que tiende a aburrirse fácilmente. Nuestro cerebro, señores, es tan complejo que necesita constantemente de elementos que le permitan mantenerse conectado, interesado, atraído por algo. El cerebro tiene la capacidad de perder interés de manera muy rápida. Vamos a descubrirlo. Vamos entonces a comenzar entendiendo que existen 3 cerebros dentro de nuestro cerebro. Incluso hay teorías que hablan de más cerebros, pero hablar del principio de los 3 cerebros es lo que muchas veces en educación hemos hablado del cerebro triuno. Tenemos 3 áreas importantes, vitales, que ejercen cierto tipo de influencia en lo que nosotros decidimos diariamente. Tomamos decisiones desde que nos despertamos hasta que vamos a la cama a descansar. Incluso cuando estamos durmiendo, nuestro cerebro no para y mantiene la actividad constante. En materia de ventas, es necesario que sepamos dentro de las neurociencias que el cliente no sabe, señores, definitivamente lo que quiere. El cerebro humano es una máquina que actúa por instinto y que se mueve, en la mayoría de los casos, por impulsos. Muchas veces no sabemos lo que compramos y después que regresamos a casa decimos por qué gasté este dinero y por qué, si salí a comprar un par de zapatos negros que necesitaba para la oficina, terminé trayendo una cartera blanca o terminé comprando un equipo de teléfono que no era lo que tenía planteado. Vamos a descubrir cómo funciona esto. Lo primero que debemos es tener absolutamente claros es que estos 3 cerebros, denominados el reptiliano, el límbico y el neocortex, constituyen la clave para entender y comprender la conducta humana. Niños, adolescentes, adultos, tomamos decisiones y actuamos en función de las influencias que reciben estos 3 cerebros a través de los receptores. Conozcamos en este caso a través de lo que nosotros percibimos del mundo a través de los 5 sentidos. Constantemente estamos recibiendo información visual, auditiva, kinestésica a través del olfato y del gusto que nos permiten actuar de determinada manera. En ventas, la primera clave es seducir el reptil. Seduce el reptil de tu potencial cliente y esto lo podemos hacer hablando menos y escuchando más al cliente. La única manera de poder entender qué puede impulsar a una persona
a adquirir, a comprar lo que yo le estoy ofreciendo, lo que yo le estoy vendiendo, lo que yo le estoy colocando, es escuchando para poder determinar a qué le teme. En este caso, debemos empezar entendiendo que todos tenemos un reptil dentro y es la parte más pequeña de nuestro cerebro, y el cerebro reptil es clave acá. Entender que el cerebro reptil es el que tenemos en común con los reptiles y los anfibios, y por supuesto es primitivo y es lo que ha garantizado nuestra supervivencia a lo largo de millones de años. El instinto, la reproducción, el placer, la lucha, el funcionamiento de la respiración o el aparato circulatorio o el digestivo dependen del reptiliano. En tanto, este cerebro entiende muy bien lo visual, lo tangible, lo concreto, y es aquí donde tenemos que apuntar. El cerebro reptil busca la sobrevivencia por el miedo, se mueve en base a un instinto de sobrevivencia. Nuestro cerebro reptil elementalmente se mueve por el instinto, la reproducción, el placer, la lucha, el funcionamiento de la respiración, del aparato circulatorio y el digestivo dependen del cerebro reptil, y es el que tenemos en común con los reptiles y los anfibios, es primitivo y es el que ha garantizado nuestra supervivencia. Entonces, él se mueve por todo esto que vemos en la lámina por temor a perderlo. A este cerebro le fascina lo visual, lo tangible, lo concreto, y es muy fácil engañarle con los otros dos, de los cuales le voy a hablar a continuación. Pero es importante entender que en el cerebro reptil hay que entender que aquí giran el 85% de nuestras decisiones porque son inconscientes. Es un cerebro que le encanta la gratificación instantánea. El objetivo que tienes en ventas es descubrir cuáles son los miedos, cuáles son los vacíos emocionales que tiene tu potencial cliente para invitarlo a tu negocio o a consumir sea lo que sea que estés vendiendo. ¿Qué busca el cerebro reptil de tu cliente o el potencial cliente? Reducir un miedo, de los cuales mostré en unas láminas anteriores. Ahorrar energía, tiempo, recuerda que es sobrevivir en el tiempo o por placer. Pero lo menos de lo cual se enfoca el cerebro reptil es el placer. Su temor es lo que lo mueve, es lo que nos hace querer tomar decisiones a veces que no comprendemos. Por ejemplo, ¿cuántas veces te ha pasado que has comprado algo solo porque te han dicho que solo quedaba uno en existencia o porque la oferta va a terminar en 48 horas? Entonces salimos a comprar unos zapatos negros porque los necesitamos para la oficina, por ejemplo, y terminamos con una cartera. O salimos a comprar un vehículo con ciertas características determinadas y terminamos con otro carro completamente distinto. Y la respuesta la tiene nuestro reptil. El 90% de los casos de lo que nosotros compramos, señores, sean negocios, cosas, viajes, placeres, es por miedo, es por temor. A este cerebro hay que quitarle el dolor, hay que quitarle el miedo y hay que enseñarle ganancias. Le encanta la gratificación instantánea y es el responsable de que nosotros llegamos, como ya les decía, llegamos a casa cargados con un montón de bolsas que los otros dos cerebros, como el límbico y el neocortex, no lo terminan entendiendo. Entonces hay que saber conectar con este cerebro y aprender algo que se llama en neurociencia los códigos reptilianos, que es lo que nos permiten identificar a través de la escucha activa, a través de la observación, qué es lo que quiere la gente, a qué le teme. Y así pasamos al segundo cerebro, que es el límbico, y todo buen vendedor o todo aspirante a ser un buen vendedor debe saber conectar con las emociones de su cliente. Este cerebro límbico emocional es el de los mamíferos inferiores, es decir, se halla en la amígdala cerebral y guarda la memoria afectiva y los recuerdos. Es el que decide si algo es agradable o si algo es desagradable. A nuestro cerebro, en principio, emocionalmente, le gusta comprarle a un conocido, a alguien que le sea agradable, porque nosotros tenemos algo que se llama neuronas emocionales espejo. Es decir, queremos comprarle a alguien que se parezca a nosotros, que se conecte con nosotros. Ejemplo, cuando tienes un bebé, a las pocas semanas, un bebé de muy pocos meses y le sonríes, el bebé te sonríe no porque quiera sonreírte, sino porque te está imitando, porque te ve en un espejo. Y esto pasa a quien yo le quiero vender. Si yo le vendo a alguien que se parezca a mí o simpatice o empatice conmigo, pues voy a querer comprarle a esa persona. Otra cosa que despierta la emoción es que las dos palabras que más ama el cerebro es tú y el nombre. Aprende a referirte a tú, es decir, tengo esto que es para ti, tú eres la persona indicada para este producto y llámale por el nombre. Juan Luis,
Adrián, Carolina, tengo esto que es para ti y me encantaría que pudiéramos trabajar juntos. Cuando tú ya comienzas a utilizar estos pronombres, que te das cuenta que en esta microconferencia los uso con mucho ahínco, estoy conectando contigo, porque no estoy hablando una generalidad, estoy hablando contigo, por eso hablo de tú, y tú eres la persona indicada para estar acá. En ese sentido es necesario que comprendamos la mente humana y lo que sea que estemos intentando vender, esa propuesta, tenemos que acercarla a la emoción y hay que relacionarlas con las necesidades fundamentales para poder cerrar un buen proceso de captación de clientes. Cuando hablo de este cerebro límbico, estoy hablando que es el encargado de regular nuestras emociones, las que están ahora en el punto de mira del marketing digital y del cual conseguimos mucha información en web, y las emociones son muchas, son muy complejas y son las que nos permiten conectar con una marca, con un canal de venta, y las que nos permiten sentirnos cómodos y felices con lo que nosotros intentamos comprar. Por eso yo te pregunto, ¿qué transmite tu rostro? Esto es importante que podamos entenderlos y que podamos hacer una autoevaluación, y vamos a pasar a revisar estas emociones. La alegría. Sin duda alguna, la alegría es una de estas emociones básicas más frecuentes con la cual la persona se siente más identificada, porque es algo que te genera bienestar, que te gusta, que sientes que la persona cuando conecta contigo y está en una conversación te irradia lo que nosotros hablamos, pensamientos optimistas, positivos. El buen vendedor debe de cultivar la alegría y no hay manera de que puedas ser incongruente en esto, porque vas a generar clientes que no están satisfechos con esto. Otra emoción interesante a revisarnos es la tristeza, que es esta sensación o esta emoción que está ligada a movimientos de un cuerpo contraído, lento, donde hay ciertas evidencias en el rostro de decaimiento, de tristeza, de desolación, y que sin duda no conectan en ningún sentido con un proceso donde quieres conectar con la emoción. Ahora, es importante reconocer si nuestro cliente está triste, si ese potencial cliente está atravesando por situaciones personales de tristeza, para yo poder empatizar y poder duplicar, pero desde un punto de vista positivo, ya les voy a decir. Otra emoción básica que es necesaria reconocerla en nosotros y en nuestros potenciales clientes es la rabia, la ira o el enfado, ¿no? Que son estas situaciones que activan en esta tensión muscular, el ritmo cardíaco, ese rostro duro y el tono de voz excesivamente serio, la defensa, el ataque, la agresividad que pudiéramos tener en algunas reacciones y en algunas formas en las que nosotros vamos construyendo el diálogo y el discurso. Tenemos que saber calibrar si la persona con la que estoy intentando conectar está en un proceso de ira o enfado. Cuando hablamos del temor, para mí es una de las emociones favoritas a detectar, porque es la que me permite conectar con el reptil de mi potencial cliente. Yo tengo que tener la capacidad de poder determinar qué le provoca angustia, inseguridad, incertidumbre a mi potencial cliente. Es decir, todos estos elementos que el lenguaje corporal me dice: tensión muscular, ritmo cardíaco tal vez que está acelerado, la respiración, algunas evidencias físicas que te denotan nerviosismo, cómo construye el discurso, el tono y el volumen de la voz nos van a decir que tiene temor. Hay que descubrir el temor y hay que aprender a manejar el temor del cliente. El asco, digamos, es otra gran emoción que tenemos que determinar. ¿A qué le genera desagrado intenso y qué puede hacer que sienta repulsión por algo? Es decir, lo que le parece repugnante. ¿Qué le genera rechazo? ¿Qué no quiere? ¿Qué le genera malestar? Y con eso tengo que empatizar. Si yo detecto que mi cliente tiene rechazo por un tema específico, pues allí no es el momento de yo insistir en querer vender algo que no va, digamos, con su sistema de valores o con lo que cree este cliente. Y hablemos ahora de otra emoción, que es la sorpresa o el asombro. Cuando esta emoción se hace presente, tenemos que ser muy habilidosos para observar bien a este potencial cliente, porque tanto la expresión facial
como la boca, los párpados están bien abiertos y empezamos a notar a la persona como desorientada. Es decir, por unos segundos se te dispersa porque tal vez hay un evento inesperado, hay algo que lo ha sacado de control y no puedes conectar. Entonces es importante cuando estamos intentando conectar con alguien, estamos intentando vender una propuesta, poder evaluar. Esto se llama calibrar para poder conectarnos emocionalmente con el cliente. Ahora, una vez que identificamos las emociones presentes, hay que saber entonces descubrir cuál es el valor simbólico de mi producto o de mi negocio para poder conectarlo emocionalmente con el cliente, entendiendo que tiene todas estas emociones primarias y que también hay emociones secundarias, pero que yo debo ser un excelente observador para poder duplicar la emoción y hacerme cercano a mi potencial cliente. Bien lo dijo una vez Gabriel García Márquez, las cosas valen más por lo que significa que por lo que son. Y yo no podría estar más de acuerdo con ello, pero realmente ¿qué es el valor simbólico de algo? Lo cierto es que los vendedores tradicionales rara vez se hacen esta pregunta, ¿cuál es el significado de lo que venden? Y aquí es que utilizamos los códigos reptilianos. ¿Por qué? Porque la gente se mueve a adquirir algo, como ya les decía, instintivamente por el poder, por la libertad, familia, pertenecer a algo, a alguien, control, retos. Ejemplo, ¿qué significa un anillo de compromiso para una mujer y qué significa para un hombre? ¿Y por qué un anillo de compromiso puede multiplicar por 3 su valor si viene, por ejemplo, envuelto en una pequeña cajita azul de Tiffany's, ¿no? Esto hace que ese anillo tenga un valor distinto, connotado a la emoción que le envuelve de relaciones a la persona. Y otra característica que hay que tomar en cuenta, porque aquí estamos entrando entonces en el neocortex, es que a nuestro cerebro le gustan las cosas sencillas. Y yo te voy a hablar de una clave, y es que al cerebro le gusta el número 3. Parece, digamos, que es una especie de misterio, ¿no? ¿Y por qué siempre el 3? Hablamos de 3 opciones, tenemos que ofrecerle siempre a nuestros clientes. Y pareciese que aquí hay algo histórico con el número 3. El 3 ha estado en nuestra historia. Hablamos de los 3 cochinitos, de los 3 mosqueteros, de los 3 chiflados, de los 3 ángeles de Charles, de las 3 divinas personas, y en todos lados está la opción 3. Incluso a nivel de muchas cosas conseguimos el 3 porque representa algo simbólico. Aún no hemos descubierto por qué, pero a nivel de neuroventas y a nivel de captar y fidelizar clientes, es necesario hablar de 3 elementos, ofrecerle al cliente 3 opciones. Si le ofreces 2, difícilmente va a escoger. Si le ofreces una menos, entonces tienes que darle 3 alternativas. La más costosa, la más económica y el punto intermedio. Y dejar que sea el cliente que decida cuál de ellas, ofreciéndole ventajas y desventajas, pero dejando que sea él que finalmente tenga la opción. Y aquí yo te estoy hablando desde el neocortex, que es el tercer cerebro. Y es quien toma la decisión. Te hablaba de 3 cerebros al principio. El reptiliano, que es el instintivo, el límbico, que es el emocional, y aquí es donde el cerebro finalmente toma decisiones. No trabajan por separado, trabajan en conjunto. Si nuestro cerebro toca, cree, se conecta y es algo simple, basado en 3 opciones, lo vamos a lograr. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de ventas y de conectar y de entender cómo funciona el cerebro del hombre, es simple. El neocortex es la parte racional y es el cerebro que resalta en los hombres. En cambio, en nosotras las mujeres, el cerebro que tiene mayor rango de acción es el límbico, honestamente, porque somos mujeres y somos bastante complejas por sí. Ahora, comunicarte con el género adecuado es importante para poder llegar a ese neocortex. Y te voy a hablar de ello en estos minutos siguientes. Cuando hablamos de los géneros, sí es necesario, cuando estudiamos el cerebro del hombre y de la mujer, reconocer que somos diferentes. Lo que al hombre le puede atraer, a la mujer no. Entonces vamos a descubrir 3 maneras de entender esto. Tanto hombres como mujeres tenemos 5 sentidos a través de los cuales recibimos influencia del mundo, pero elementalmente nos manejamos con visuales, auditivos y kinestésicos. Los hombres, por tendencia, tienen mayor preferencia a ser visuales y kinestésicos, mientras que las mujeres, nuestra preferencia es más auditiva y kinestésica. Entonces, esto viene con una explicación desde los roles biológicos del hombre.
La conducta del hombre es mucho más básica, es directa. Cuando hablamos de esta conducta está ligada a la protección de su tribu, a ser proveedor y reproductor. Es el hombre tiene el instinto animal, reptil de la reproducción y está muy asociado a lo que es el sexo, a ser proveedor y garantizar la manutención de su familia. Los roles biológicos de la mujer, higiene. Por eso instintivamente la mujer siempre, desde épocas primarias, ha sido la que garantiza la higiene del hogar, de los suyos. Incluso cuando no hacen la labor directamente, es la que ejerce la supervisión sobre el personal de limpieza o de asistencia al hogar, reproducción y recolectar. Entonces la mujer está más ligada a las sensaciones que les permiten entrar en contacto con el bienestar. La recomendación del neocórtex finalmente es no invadir al potencial cliente. Hay que dejarlo que decida. Hay que dejar que la persona no se sienta presionada. Entonces esa técnica de estar presionando constantemente es negativa. Y finalmente hemos llegado al método para atraer clientes, que es el método AIDA. Es un método de ventas que vamos a traspolar a la atracción de clientes, y poderlo entender nos permite perfeccionar y mejorar esas habilidades para conectar con potenciales clientes y fortalecer las ventas de nuestros productos, de nuestros servicios e incluso de nuestra propia marca personal. Veamos entonces cómo atraer a los clientes. El método AIDA nos habla de 4 elementos y sus siglas son atención, interés, deseo y acción. Tenemos que buscar captar la atención de nuestros clientes para llevarlo a la acción, que es concretar una venta o concretar el ingreso a nuestro sistema de negocios. Y esto solo se puede hacer a través de estrategias bien puntuales y definidas en cada una de sus áreas. Comenzamos con la atención. Es utilizar elementalmente estrategias en las redes a nivel de marketing para promocionar lo que estemos vendiendo, sea imagen, sea un producto o sea un servicio. Lo importante aquí es que tiene que haber una correlación entre lo que yo vendo y ofrezco y entre lo que es mi imagen fuera de redes, y también lo que yo conecto en las redes. Es indispensable que puedas creerte que tu servicio, tu producto es el mejor de todo y que tiene una característica distintiva para poder seducir a tus potenciales clientes. Ahora, esta atención la vas a lograr a través de los medios publicitarios. ¿Cómo muestras tus productos y servicios? Digamos ese wow, eso que me hace que me detenga a mirarte. Miro tus redes sociales, miro tus estados de WhatsApp, miro tu canal de YouTube, tu Facebook, voy a tus conferencias, voy a tus reuniones para mostrar tus productos, tus servicios, yo veo. No es necesario que tengas que llamar a la gente y que tengas que decirle, mira, revisa mi publicación. No, tienes que seducir a tu cliente y que él venga a ti. En cuanto al interés, hablamos que es mostrar qué beneficios tangibles ofrece tu negocio o tus productos, pero recuerda que estos beneficios tienen que estar ligados a las necesidades generales de tu segmento de clientes. Si tienes tus clientes bien definidos por edad, por nivel socioeconómico, por ubicación geográfica, vas a poder entonces definir cuáles son esas estrategias que vas a ofrecer para lograr que ellos se interesen, no solamente que tenga su atención, sino que se interesen. Y aquí es importante practicar la solidaridad de la tribu y la empatía. Te tengo la solución a tu problema, yo entiendo tu problema, vamos a solucionarlo juntos, y es donde tú comienzas a mostrar cuáles son esos beneficios. Porque si yo estoy hablando con una mujer que está en divorcio y una mujer que tiene problemas de minusvalía, de autoestima y de algunas situaciones físicas, entonces yo te voy a decir que yo entiendo perfectamente porque tal vez he pasado por esas situaciones, y también te voy a mostrar cómo salir de allí. Y allí colocas, digamos, el interés. Ahora, hablemos del deseo, que es la tercera fase del método AIDA. Es ofrecer alternativas atractivas en base a los miedos y necesidades de ese cliente y que él pueda ver la relación precio-calidad. Mi pregunta acá es, ¿tus productos y tu negocio es para todo el mundo? No, seguramente no es para todo el mundo. ¿Cuál es tu target
de clientes y cuál es tu target de servicio. Es importante definirlo, porque esto es lo que va a hacer definitivamente que las objeciones de tu cliente no perjudiquen tu proceso de ventas. Ahora, para trabajar el deseo, tienes que acercarte de tal forma a tu cliente, pero con tanta honestidad, que puedas ofrecerle tus productos en base a la relación precio-calidad, pero tienes que ser muy honesto. No puedes trabajar el engaño al cliente porque tú entiendes cuáles son sus miedos más importantes, cuáles son sus necesidades más primarias. Y yo te voy a decir, mira, tengo este producto, este servicio que es para ti y tiene este valor referencial en el mercado. Pero si por alguna razón no puedes porque quieres un producto de menos valor y yo no estoy en la capacidad de ofrecerte un producto tan barato que no cubra tus expectativas, entonces ¿sabes qué? Yo no tengo un tipo de producto o servicio para ti y tienes que recurrir a otro tipo de proveedor de servicios o de proveedor de productos. Hay que definir si mis productos son para ti o no son para ti en base a la calidad y en base al precio, esa relación que es importante. Entonces acá entra en juego la honestidad, como ya les decía, y es lo que finalmente va a hacer que él sienta el deseo realmente de adquirir tu producto o de conectarse con tus servicios. Parece algo paradójico, ¿no? Pero si le dices no, el cerebro va a decir sí. Finalmente, en el método AIDA de atracción de clientes tenemos la acción y es elementalmente el paso final para concretar la venta o el ingreso al negocio, y aquí hay que invertir tiempo, pero no podemos desvincularnos del potencial cliente. Hay que hacer llamados a la acción. Estamos listos para comenzar. Dime tú en qué plazo lo hacemos, pero que te dé el sí o te dé el no, pero sin presionarlo. Y esto es lo que va a permitir que la venta finalmente se cierre o que ese cliente forme parte de tus clientes internos y digamos forme parte de tu red de negocio. Esto es importante entenderlo dentro del método AIDA. En este recorrido que ya llega a su final, cierro esta microconferencia online diciéndote que cuanto más sirvas a la gente y menos vendedor seas, más vas a vender. Recuerda esto, por favor. El acto de la venta es un acto profundamente humano, es un acto profundamente emocional y es un acto profundamente honesto. Humano, emocional y honesto, donde debes saber conectar. No puedes afanarte por querer vender o por querer colocar una caja de productos o por presionar para que compren tus servicios si no estás sirviendo. Hay que servir y cuando estamos vendiendo tenemos que tener toda la capacidad para poder escuchar a nuestros clientes. Esto ha sido todo en esta microconferencia. Ha sido un gran placer para mí poderte acompañar acá. Déjanos tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales.